Le faltan menos de 10 años para pensionarse, se encuentra afiliado a una administradora de fondo de pensiones y se ha dado cuenta que el monto de su pensión es muy inferior al que le podría corresponder si se encontrara afiliado en el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. ¿Le han dicho que ya no es posible que se cambie entre régimen de pensiones? En este video les voy a contar que sí es posible trasladarse entre régimen de pensiones, así le falten menos de 10 años para pensionarse. Vamos a hablar del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En materia de traslado entre regímenes de pensiones, en principio el tema se empezó a desarrollar y se empezó a discutir tratándose de personas que se encontraban en régimen de transición. Recordemos que en materia de pensiones, las personas que al 1 de abril de 1994 tenían 15 años o más de servicio o de tiempos cotizados, ingresaban al régimen de transición, o personas que tratándose de hombres tuvieran más de 40 años o mujeres más de 35 años, por regla general al 1 de abril del 94, porque recordemos que en materia de empleados públicos de entidades territoriales, los términos de tiempo de servicio y edad se revisan al 30 de junio de 1995. En este sentido, los incisos cuarto y quinto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 enseñan que si una persona se traslada entre régimen de pensiones, es decir, del régimen de prima media con prestación definida, se trasladaba al régimen de ahorro individual con solidaridad y regresaba al régimen de prima media con prestación definida, perdía el régimen de transición. ¿Ello qué significa? Que perdía la posibilidad de pensionarse con las normas anteriores que en algunos casos son más beneficiosas que la Ley 100 y las demás disposiciones. En ese sentido, se empezó a desarrollar una jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional empezó a sostener la postura desde el año 2002 con la sentencia C789, la C1024 del 2004, entre otras sentencias, que para recuperar el régimen de transición, una persona necesitaba acreditar los 15 años de servicio o tiempo cotizado al 1 de abril de 1994 o entiéndase también al 30 de junio de 1995. ¿Ello qué nos indica? Que si una persona se trasladó del antes Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, a una administradora de fondo de pensiones, regresó luego al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y no cumple con los 15 años de servicio al 1 de abril del 94, pierde el régimen de transición según la postura de la Corte Constitucional. Pero hay que decir que la Corte Constitucional no fue consistente en sus precedentes y por esa razón en la sentencia T818 del 2007, la T320 y la T232 de 2010 y 2011 entre otras, la Corte reconoció y permitió que personas que se habían trasladado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad y que regresaron al régimen de prima media con prestación definida, recuperaran el régimen de transición, así les faltaran, así no cumplieran con los 15 años de servicio o tiempo cotizado al 1 de abril del 94. Entre otras, la T818. Es una persona que al 1 de abril del 94 no contaba con 15 años de servicio. ¿Qué sucede? Vienen y se presentan otras reclamaciones, otras decisiones judiciales y la Corte Constitucional
en una sentencia de unificación, la SU 062 del 2010 y la SU 130 del 2013 viene a indicar y a fijar cuáles son las subreglas para poder regresar al régimen de prima media con prestación definida y en qué casos se podría recuperar la transición. Con relación al Consejo de Estado, el Consejo de Estado empezó a desarrollar una jurisprudencia interesante y uno de estos expedientes corresponde al expediente E1913 del 2013, donde el Consejo de Estado hace el siguiente análisis. El Consejo de Estado dice: si para ingresar al régimen de transición se podía con edad o con tiempo de servicio, es decir, la persona ingresaba al régimen de transición si tenía 15 años o más de servicio o semanas cotizadas, o si se trataba de una mujer, si contaba con 35 años o más, o un hombre, si contaba con 40 años o más, dice el Consejo de Estado, no hay entonces argumento para que se indique que perdieron la transición por no acreditar los 15 años al 1 de abril del 94. Y en esta sentencia, el Consejo de Estado otorga el derecho a una persona que estuvo en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladó al régimen de ahorro individual consolidada y pretendió regresar. El Consejo de Estado dice: conserva la transición porque ingresó al régimen de transición con uno de los dos requisitos, porque el Consejo de Estado dice son excluyentes, era o edad o tiempo de servicio. Lamentablemente, esta postura del Consejo de Estado fue recogida en pronunciamientos del año 2016 y 2017 y el Consejo de Estado se alineó con la Corte Constitucional al indicar que para poder regresar al régimen de prima media y recuperar el régimen de transición si lo había, la persona debe contar con los 15 años al 1 de abril del 94. Analicemos cómo hasta aquí estas dos posturas están relacionadas con personas que ingresaron al régimen de transición. La postura de la Sala de Casación Laboral es una postura bien interesante, porque la Sala de Casación Laboral empieza a desarrollar en su jurisprudencia los siguientes criterios. Dice la Sala de Casación Laboral: no vamos a entrar a detenernos en revisar si la persona tenía 15 años o no tenía 15 años al 1 de abril del 94, si contaba con la edad o no contaba con la edad. Y esta interpretación es relevante. ¿Por qué? Porque abre la puerta para que aquellas personas que no ingresaron al régimen de transición, que no tienen nada que ver con la regulación del artículo 36, pero que sí se encuentran en un fondo privado, les faltan menos de 10 años para pensionarse, se han dado cuenta que lo que prometió el fondo, la administradora de pensiones en la época, no corresponde a la realidad, es decir, que la pensión que van a recibir es muy inferior a la que podrían recibir en el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, pueden regresar al régimen de prima media con prestación definida. ¿Y con qué argumento? Dice la Sala de Casación Laboral: lo que hay que revisar es si la persona fue debidamente asesorada, si se le ilustró respecto a los beneficios y desventajas de uno y otro régimen, si a la persona se le hizo una proyección, si se documentó, en fin. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en precedentes que datan del año 2008, ha venido sosteniendo que la función que cumplen los administradoras de fondos de pensiones es una función profesional y que, acorde a esa prestación profesional, le corresponde a las administradoras de fondos de pensiones ser diligentes con la ilustración, con la información que brindan a los afiliados al momento de tomar una decisión. Y entonces la Sala de Casación Laboral,
ha ordenado la nulidad y la ineficacia de, nulidad o ineficacia de traslado entre el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad, y ha ordenado en algunos casos que la persona pueda retornar al régimen de prima media con prestación definida, es decir, al que administra hoy Colpensiones, sin entrar a discutir, a desgastarse si estamos hablando de una persona que ingresó o no ingresó al régimen de transición. Entonces, si usted le faltan menos de 10 años para pensionarse, quiere trasladarse de una administradora de fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones y le han dicho que ya no lo puede hacer, no es cierto. Sí cabe la posibilidad a través de un proceso para que usted pueda recuperar su afiliación al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Si este video le ha sido útil, dale me gusta. Ahora bien, si usted es de esas personas que le faltan menos de 10 años para pensionarse, se encuentra en una administradora de fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad y quiere regresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, porque aquí recibe una pensión más representativa, contácteme, yo le puedo ayudar y usted podrá ser parte de las varias personas a las que le he ayudado a trasladarse de régimen de pensiones a pesar de que le faltan menos de 10 años para pensionarse. Recuerde, existe una posibilidad para que usted pueda regresar al régimen de prima media con prestación definida y gozar de una mejor pensión. Lo invito para que se suscriba en mi canal de YouTube y en mi boletín jurídico en la página www.jorgeluisquinterogomez.com. También para que me escuchen el podcast a través de su celular. Si tiene alguna pregunta, déjemela en los comentarios debajo de este video o envíeme su inquietud al numeral Mi Pensión con Jorge Luis. Preguntas y respuestas con Jorge Luis Quintero Gómez, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, docente universitario, asesor, consultor y capacitador en Derecho Laboral y Seguridad Social, con amplia experiencia en procedimientos de calificación de pérdida de capacidad laboral, presentador y director del programa Preguntas y Respuestas, los sábados a las 10:30 de la mañana en el Canal TRO.